La masonería y las sectas judías modernas, entre los rituales ocultos y los grandes mitos, uno de los grupos más enigmáticos y secretos, una organización secreta misteriosa que despierta controversia, una red compleja de símbolos, un nombre que por sí solo es suficiente para encender todos los temores relacionados con conspiraciones y planes que controlan el mundo y vuelven a trazar su rumbo. Sus raíces se extienden a épocas muy lejanas, donde las ideas filosóficas se entrelazan con las creencias religiosas y cuyos rituales están vinculados a la sociedad judía moderna. Es la masonería. Entre la verdad y los rumores se esconden secretos y misterios que no todos podemos conocer. ¿Es realmente el actor principal que controla todos los grandes acontecimientos del mundo? ¿Y es cierto que los presidentes de los países se someten a ella y que las potencias mundiales se convierten en marionetas movidas por ese grupo? ¿Y cuál es el secreto de su relación con la sociedad judía? ¿Representa una extensión filosófica de determinadas sectas judías? ¿O la similitud en los símbolos no es más que una coincidencia histórica? Si desean conocer más detalles sobre esta compleja relación, quédense con nosotros hasta el final y no olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana para que les llegue todo lo nuevo. Los orígenes de la masonería se remontan a los gremios artesanales que aparecieron en Europa durante la Edad Media, como aquellos que agrupaban a los constructores y arquitectos. Estos gremios no eran simples agrupaciones profesionales, sino instituciones cerradas con un carácter simbólico y educativo. Transmitían los secretos del oficio de una generación a otra a través de rituales específicos y juramentos solemnes que exaltaban el valor del secreto y la disciplina. El ingreso a estos gremios se realizaba mediante etapas progresivas, en las que los miembros aprendían las habilidades de la construcción, pero no solo como un trabajo manual, sino como un sistema simbólico formulado en el lenguaje de los símbolos y las herramientas, como el compás y la escuadra, que trascendieron su uso profesional y más adelante pasaron a aportar significados filosóficos y espirituales. Con el declive del papel tradicional de los arquitectos en Europa, estas agrupaciones comenzaron a abrirse a nuevos sectores de la sociedad, y así evolucionaron de gremios de constructores a logias intelectuales y filosóficas, que más tarde serían conocidas como la masonería simbólica o filosófica. Su función ya no se limitaba a la construcción de muros de piedra, sino que afirmaban buscar la construcción del ser humano, conforme a principios que consideraban universales, como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos principios que promueven, de acuerdo con sus creencias ilusorias, constituyeron la base mediante la cual intentaron atraer a las mentes pensantes, a los políticos, a los artistas e incluso a algunos reyes. Uno de los aspectos más extraños y llamativos en los inicios de la masonería simbólica es el uso de la letra G, situada en el centro del símbolo del compás y la escuadra. Esta letra ha permanecido como un tema de controversia tanto dentro como fuera de las logias. Algunos la consideran una referencia a la palabra God, que significa Dios, mientras que otros la vinculan con geometry, es decir, la geometría. Un tercer grupo sostiene que simboliza la gran creación o el gran arquitecto del universo, Grand Architect of the Universe. Esta diversidad de interpretaciones refleja la naturaleza flexible y enigmática de la doctrina masónica, que deliberadamente deja abiertas las puertas de la interpretación sin revelar de forma explícita la verdad final, en consonancia con sus creencias ilusorias, que presentan y promueven como si fueran filosofías universales. La estructura interna de la masonería se distingue por una jerarquía precisa y estricta que comienza con el grado de aprendiz, a quien solo se le revela una parte muy limitada de las enseñanzas. Luego viene el compañero, que recibe un conocimiento más amplio, hasta llegar al experto o maestro,
quien se considera que ha alcanzado el nivel más alto de comprensión y compromiso. Se cree que algunas logias añaden grados secretos adicionales que van más allá de esta jerarquía oficialmente anunciada, lo que añade una nueva capa de misterio y especulación sobre aquello que realmente se oculta en su interior. Las reuniones masónicas se celebran en lugares llamados logias, que se asemejan a salas cerradas a las que está prohibido el acceso a cualquier persona que no sea miembro. Estas logias suelen estar decoradas con símbolos y herramientas que representan las etapas de la construcción y del conocimiento. Las sesiones se inician mediante rituales fijos que comienzan con la inspección de las herramientas de trabajo, simbólicas, y concluyen con la realización de un juramento de lealtad y secreto, mediante el cual el miembro se compromete a no revelar ningún detalle de lo que vea o escuche dentro de la logia, bajo amenaza de sanciones morales y, posiblemente, simbólicas. Uno de los rituales masónicos más extraños es que el nuevo miembro es conducido con los ojos vendados en su primera entrada, como símbolo de su desprendimiento de la ignorancia y de su disposición para pasar a la luz del conocimiento. Asimismo, se utilizan símbolos como la escuadra para representar la rectitud moral y el ojo que todo lo ve como símbolo de la vigilancia divina o de la conciencia universal. Estos rituales, cargados de simbolismo y secreto, se consideran una de las principales razones por las que la masonería ha sido objeto de sospecha y desconfianza a lo largo de la historia. Sus críticos sostienen que aquello que la logia oculta es mucho mayor que lo que declara abiertamente, y que detrás de los lemas de libertad y fraternidad podrían esconderse objetivos políticos o ideológicos no declarados, lo que ha alimentado las teorías de conspiración a lo largo de los siglos. A pesar del carácter público que la masonería intentó consolidar en la era moderna mediante la promoción de valores como la tolerancia, el servicio a la humanidad y la apertura cultural, esa imagen no logró resistir la avalancha de acusaciones que la han perseguido durante siglos. Para muchos, la masonería pasó de ser una asociación fraternal a convertirse en una red oculta que gestiona desde detrás del telón las conspiraciones políticas y económicas más complejas, e incluso se la acusa en ocasiones de estar detrás de grandes golpes de Estado y revoluciones decisivas en la historia humana, como la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Una de las acusaciones más extrañas, dirigidas contra la masonería, se manifiesta en su supuesta relación no declarada con sectas religiosas, encabezadas por las sectas judías, ya que ambas partes comparten el uso de símbolos universales y secretos enigmáticos, lo que abrió la puerta a teorías que consideran a la masonería como una herramienta de ejecución de visiones bíblicas que sirven a un proyecto más amplio, destinado a concretarse por etapas mediante la reconfiguración del orden mundial. Y aunque muchos investigadores separan claramente a la masonería de las religiones monoteístas, la similitud en algunos rituales y símbolos, como la estrella de 6 puntas y el ojo que todo lo ve, profundizó aún más esas sospechas. Asimismo, un gran número de figuras destacadas en todo el mundo, entre políticos, pensadores y artistas, ha pertenecido a la masonería, lo que le otorgó un carácter elitista y despertó interrogantes sobre hasta qué punto es capaz de penetrar los centros de decisión y trazar las políticas internacionales desde detrás del telón. Con la fundación del Estado de Israel en el año 1948, el judaísmo entró en una nueva etapa de transformación, que se manifestó en el conflicto entre la preservación de la identidad religiosa tradicional y la apertura a las exigencias de la modernidad y de la era contemporánea. En este contexto, surgieron 3 corrientes principales que conforman el panorama religioso judío actual: la ortodoxa, la conservadora y la reformista. El judaísmo ortodoxo es considerado el principal portador del legado talmúdico y de las interpretaciones tradicionales de la Torá. Sostiene que la ley judía, ya sea escrita u oral, ha sido revelada por Dios,
y no es susceptible de modificación ni de discusión. Los seguidores de esta corriente se perciben a sí mismos como herederos de un pacto divino eterno que incluye la promesa del regreso del Mesías esperado, una figura cargada de significado religioso que, según algunas interpretaciones, sería el mismo Mesías impostor o Anticristo, lo que abre la puerta a lecturas polémicas que trascienden el marco judío y alcanzan conflictos teológicos más amplios. A su vez, la ortodoxia se divide en dos corrientes principales. La primera es la de los Haredim, que representan el modelo más estricto y viven en comunidades cerradas que rechazan las manifestaciones de la modernidad, como la televisión y el Internet. Visten indumentarias tradicionales que los distinguen visualmente, y un gran número de jóvenes queda exento del servicio militar en Israel, ya que consideran el estudio del Talmud como una forma de yihad sagrada, equivalente a la defensa de la patria. La segunda corriente es la ortodoxia moderna, que intenta conciliar la adhesión a los textos y rituales con la apertura a la sociedad civil y a la educación académica, aunque permanece conservadora en su estructura intelectual y doctrinal. Entre los fenómenos más llamativos surgidos dentro de esta corriente se encuentra la creación del Kollel, un instituto religioso destinado a hombres casados para el estudio del Talmud a tiempo completo, con la asignación de salarios, lo que lo convierte en una especie de institución cuasi monástica en el corazón de la modernidad. Resulta interesante que el Kollel no se limitó a Israel, sino que se expandió a los Estados Unidos, donde el Kollel de Lakewood, en Nueva Jersey, se considera uno de los mayores centros talmúdicos ortodoxos del mundo. Alberga a miles de estudiantes que viven en un aislamiento religioso casi total, en una escena que recuerda a la Edad Media, pero que se desarrolla en medio de un mundo moderno saturado de tecnología y cambios acelerados. En el lado opuesto de la ortodoxia se encuentra el judaísmo reformista, que surgió en Alemania y luego floreció en los Estados Unidos como una corriente que llama a liberarse de las restricciones de los textos y de la ley religiosa. Considera que la ley judía no es una revelación divina obligatoria, sino tradiciones culturales que pueden modificarse o superarse según la evolución del ser humano y de la sociedad. En este sentido, el reformismo rechaza la idea de que los rituales antiguos y la distinción étnica sean una condición para la supervivencia judía y promueve la integración plena en las sociedades en las que viven los judíos, entendiendo que la identidad religiosa debe reconciliarse con los valores liberales modernos. Los rasgos más destacados del reformismo se reflejan en sus posturas radicales frente a cuestiones que eran consideradas tabúes en el pensamiento judío tradicional, como la plena autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de mujeres como rabinas, e incluso, en algunos casos, de mujeres de origen no judío. Asimismo, se ha procedido a reformular los rituales religiosos para adaptarlos a la sensibilidad cultural occidental. Incluso algunos templos reformistas no cuentan con separaciones entre hombres y mujeres, ni obligan a los hombres a usar la kipá, cubierta de la cabeza, y emplean música e himnos occidentales en sus oraciones, lo que refleja una transformación profunda en la estructura del culto y de los rituales. Esta corriente ha sido adoptada por muchos judíos estadounidenses, especialmente entre las élites intelectuales y académicas, lo que la convirtió en una de las corrientes con mayor influencia política y cultural en Estados Unidos y en un rostro liberal del judaísmo que interactúa con fuerza con cuestiones como los derechos humanos, la libertad de la mujer, la igualdad y la justicia social. Al mismo tiempo, es acusada por la ortodoxia de abandonar la esencia de la religión y vaciarla de su profundo contenido espiritual y ritual. La similitud aparente entre la masonería y algunas sectas judías, en particular el judaísmo reformista, ha suscitado una amplia controversia que se ha extendido durante largas décadas. Los símbolos utilizados por los masones, como la estrella de 6 puntas, el ojo que todo lo ve y la simbología del templo, no pueden pasarse por alto por su coincidencia, o al menos por su notable semejanza con símbolos religiosos judíos.
Esto ha alimentado numerosas teorías que consideran que la masonería no es simplemente una organización filosófica independiente, sino que podría ser una extensión de algunas corrientes religiosas judías que buscaron expresar sus ideas de maneras no tradicionales y más abiertas al mundo. Entre las sectas más mencionadas en este contexto se encuentra el judaísmo reformista, que fue una de las primeras en llamar a desvincular la religión de la nacionalidad y a pasar de un judaísmo ritualista a una espiritualidad racional que acompañe a la modernidad. Esta corriente adoptó principios similares a los planteamientos masónicos en lo relativo a trascender las pertenencias nacionales y religiosas y a promover la fraternidad humana, la tolerancia y la convivencia, valores que se repiten con frecuencia en la literatura de las logias masónicas, de acuerdo con sus creencias ilusorias y las afirmaciones que buscan difundir. Uno de los aspectos más llamativos en este marco es que algunas figuras del judaísmo reformista se incorporaron efectivamente a las logias masónicas en Europa y en Estados Unidos y desempeñaron un papel activo dentro de ellas. Incluso, algunos alcanzaron rangos elevados en su interior. Para ciertos observadores, esto fue considerado una especie de alianza simbólica no declarada, o más bien una convergencia de intereses particulares en lo que respecta al deseo compartido de desmantelar la estructura de la autoridad tradicional, ya sea religiosa o política, y reconfigurar el mundo conforme a un modelo humano universal. Sin embargo, lo que resulta aún más sorprendente es que la masonería, a pesar de sus consignas laicas, conserva rituales que rodean al Templo de Salomón de un aura espiritual especial, como si reavivara un símbolo religioso judío en el corazón de una filosofía que afirma ser humanista y universal. Esta contradicción ha suscitado críticas y cuestionamientos acerca de su neutralidad religiosa. A pesar de estas coincidencias simbólicas, las investigaciones no han demostrado la existencia de una relación directa ni de una alianza organizada entre la masonería y el judaísmo reformista u otras sectas. Más bien, se trata de una red de conceptos y símbolos entrecruzados que se interpretan conforme a sus creencias controvertidas. La postura de las religiones celestiales frente a la masonería se ha caracterizado por la dureza y el rechazo absoluto, debido a lo que consideran una amenaza para las creencias y los valores religiosos. En el Islam, se han emitido numerosas fatwas que prohíben la afiliación a la masonería, al considerarla una organización que porta rituales enigmáticos y secretos que contradicen las enseñanzas de la religión. Incluso se la percibe como un peligro para la unidad y la integridad de la fe islámica, ya que dichos rituales incluyen prácticas incompatibles con el monoteísmo y los principios del Islam, además del exceso de secretismo que despierta sospechas sobre sus verdaderos objetivos. En el cristianismo, la postura fue clara y firme por parte de la Iglesia Católica, que prohibió la masonería de manera tajante, considerándola una organización que contradice las enseñanzas cristianas y conduce a sus miembros a jurar lealtad a entidades secretas en lugar de a la Iglesia. En contraste, las denominaciones protestantes mostraron divisiones evidentes. Mientras algunas rechazaron la masonería y emitieron declaraciones de advertencia, otras manifestaron cierto grado de tolerancia o incluso apoyo. Esto hizo que la posición del cristianismo frente a esta organización fuera menos unificada que en el Islam y el catolicismo. La masonería ingresó al mundo árabe durante el siglo XIX, en un periodo marcado por una apertura relativa hacia Occidente, especialmente en Egipto y el Levante. En esa etapa, las logias masónicas eran extremadamente secretas e incluían a miembros de las élites intelectuales y aristocráticas, quienes veían en esta organización una oportunidad para conectarse con ideas modernas y culturas occidentales. Sin embargo, la actividad de estas logias no perduró mucho tiempo, ya que pronto se enfrentó a un fuerte rechazo popular y religioso, al ser considerada una amenaza para la identidad cultural y religiosa de las sociedades árabes. Asimismo, la masonería fue clasificada como una herramienta de dominación
e influencia extranjera, especialmente ante las acusaciones de intentar infiltrarse en instituciones culturales y políticas y de buscar difundir ideas contrarias al legado árabe e islámico. Como resultado, la mayoría de los países árabes optaron por prohibir oficialmente sus actividades e imponer estrictas restricciones a sus miembros, lo que hizo que la presencia de la masonería en la región fuera extremadamente limitada y envuelta en un alto grado de secretismo. A pesar de la gran controversia que rodea a la masonería, su historia está repleta de figuras prominentes que desempeñaron papeles importantes en la configuración de la historia del mundo moderno. Entre ellas destaca George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de América, quien fue miembro de las logias masónicas, lo que otorgó a la masonería una dimensión histórica y política significativa en la fundación de una de las naciones más poderosas del mundo. Asimismo, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, fue una figura masónica destacada y contribuyó activamente a la redacción de la nueva Constitución del país, aprovechando los valores y principios en los que la masonería cree y que afirma promover. Al otro lado del Océano Atlántico sobresale el nombre de Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América del Sur, quien también fue miembro de la masonería. Esta afiliación añadió aún más misterio al papel de la masonería en los movimientos de liberación nacional del siglo XIX, ya que la relación de estos líderes con la masonería generó numerosas especulaciones sobre el grado de influencia de esta organización en la configuración del orden mundial moderno y su vínculo con las grandes potencias políticas y económicas. Este aspecto constituye uno de los elementos más cuestionados en la historia de la masonería. Por un lado, es una organización que adopta el secretismo absoluto y por otro, incluye a figuras públicas de amplio impacto en la política, el pensamiento y el arte, lo que le confiere un aura de misterio y controversia en torno a sus verdaderos objetivos, de acuerdo con las creencias y afirmaciones que buscan consolidar en la mente de sus seguidores y de las sociedades. Conclusión. Finalmente, observamos que la masonería y las sectas judías modernas se intersectan en numerosos símbolos y tradiciones, lo que suscita interrogantes sobre las dimensiones de este encuentro enigmático. A pesar de la diferencia de contextos y objetivos, el mundo de la masonería permanece rodeado de secretos y sospechas, mientras que las sectas judías atraviesan un conflicto interno entre la preservación del legado y la apertura a la modernidad. Hasta aquí llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguirnos para más contenido suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todas las novedades.